El mito de Leónidas. El anciano rey espartano que fracasó en su plan contra los persas. Cuando el rey persa Jerjes atacó Grecia, Leónidas marchó al norte con un grupo escogido de 300 soldados espartanos, todos ellos hombres con hijos e incluso ancianos, y lo pudo hacer en medio de las festividades religiosas porque él mismo sobrepasaba la edad militar de 60 años. El mito lo engulló y solo escupió sus huesos. Del rey que resistió 3 días a decenas de miles de persas en el paso de las Termópilas queda tan solo un esbozo mitológico. De su vida anterior se sabe poco, y de su posterior incluso se desconoce que la suya fue una derrota aplastante que, al menos a medio plazo, no influyó en el transcurso de la guerra. Es más, nadie pensó que la resistencia en las Termópilas iba a terminar tan pronto. Leónidas era hijo de Anaxandridas II, rey de Esparta, y su nombre significaba, descendiente de león. No en vano, el historiador Heródoto, entronca su linaje con los Heráclidas, es decir, con los descendientes del héroe clásico Heracles. El joven ascendió al trono de los Agíadas de Esparta tras la muerte de su medio hermano Cleómenes. Según la leyenda, el tal Cleómenes se cortó en pedazos en un arranque de locura y alcoholemia. Lo cual era especialmente grave, dado que la mayoría de los espartanos eran abstemios y despreciaban a los adoradores de Dionisio. El comportamiento desenfrenado que se le achacaba a este dios chocaba de forma frontal con la disciplina espartana. El caso es que Leónidas accedió al trono en torno a 489 a.C. y era uno de los 2 reyes de Esparta cuando aconteció la invasión persa a cargo de Jerjes I. Como explica Nick Fields en su libro, La leyenda de los 300, Termópilas, Osprey Ediciones. Lo más peculiar del sistema espartano es que su monarquía era dual, esto es, era una diarquía, con 2 familias reales al frente del país. Los Agíadas y los Euripóntidas compartían antepasados comunes y cada uno tenía su propio rey, tal vez como remanente de 2 tribus que se unieron y decidieron compartir el poder en otro tiempo. En este sentido, la monarquía dual era un liderazgo hereditario pero no monárquico. El poder descansaba realmente en una asamblea de guerreros, Apeya, y en un consejo de ancianos, Gerousia, formado por los 2 reyes y otros 28 miembros elegidos entre los espartanos de más de 60 años. La trayectoria militar de Leónidas antes de las Termópilas resulta desconocida, pero está claro que debió participar en guerras menores, ya fuera contra atenienses o los argivos. Cuando el rey persa Jerjes atacó Grecia, Leónidas marchó al norte con un grupo escogido de 300 soldados espartanos, todos ellos hombres de edad adulta con hijos. El rey espartano sabía que se trataba de una misión casi suicida. En realidad, el plan de la Liga Helénica, formada por Esparta, sus aliados del Peloponeso, Atenas y otros estados de la Grecia central, consistía en combatir con el mayor número de soldados en el estrecho paso de las Termópilas, mientras una flota hacía frente a los persas en Artemisio. ¿Por qué entonces Leónidas se encontró luchando acompañado de una fuerza tan poco numerosa? Heródoto comenta en varias ocasiones que solo se trataba de una avanzadilla de un ejército mayor procedente de toda Grecia. Las festividades religiosas impidieron que otros griegos se unieran a Leónidas en un principio. La celebración del festival dórico de las Carneas, que tenían lugar tras el solsticio de verano, impedía a los hoplitas acudir a la guerra en esas fechas. Asimismo, los Juegos Olímpicos Panhelénicos, que se celebraban cada 4 años al final del verano, también entorpecieron los intentos de la Liga Helénica de reunir un número mayor de efectivos. La competición atlética tenía un componente religioso que dejaba en segundo plano las operaciones militares. Incluso cuando los persas incendiaron Atenas, los Juegos seguían celebrándose en Olimpia como si nada. Los 300 espartanos de Leónidas no fueron los únicos que se saltaron las restricciones que marcaban las festividades religiosas. Además de sus respectivos esclavos hilotas, los espartanos contaban en sus filas con 2120 arcadios, 400 corintios, 200 de Friunte, 80 de Micenas, 700 tespios, 400 tebanos, 1000 focenses y 1000 locrios o puntios.
Además, en paralelo a esta operación terrestre, la Liga reunió 271 trirremes, reforzado más tarde con otras 53, y los dirigieron hacia Artemisio, donde las tormentas estaban destrozando a la flota persa. Leónidas logró resistir durante 2 días el avance del ejército del gran rey, que se estima en torno a 80.000 hombres, valiéndose de las ventajas que ofrecía el terreno. Sin embargo, su flanco sur fue finalmente superado el tercer día por una fuerza que accedió a esta posición a través del sendero de Anopea. Tras ver partir al grueso de sus fuerzas, el rey permaneció en las Termópilas con 700 tespios, 400 tebanos y los famosos 300 espartanos. Mientras encabezaba un contraataque suicida, el rey espartano fue ensartado por las lanzas persas. Los espartanos no estuvieron dispuestos a abandonar el cadáver del rey y lucharon hasta el final a su lado. Según los textos clásicos, hubo muchos empujones para recuperar el cadáver y luego los griegos rechazaron hasta 4 ataques en ese punto. Una vez masacrados los últimos helenos, Jerjes identificó el cuerpo de su rival, Leónidas, y ordenó que le cortaran la cabeza para colocarla en una pica. Pretendía así hundir la moral de las filas griegas, que en Termópilas perdieron más de 1.500 hombres. No en vano, el 50% de las bajas de ese día las representó los tespios, que lucharon con igual arrojo pero menos propaganda. En contrapartida, Jerjes perdió probablemente más de 1.000 hombres, aunque la leyenda eleva esta cifra hasta los 20.000. Lejos de convertirse en un sacrificio que conmovió a los griegos e impulsó el contraataque, como afirma la leyenda, en realidad los propios helenos comentan en sus textos que fue una derrota demasiado rápida e inesperada. Algo parecido ocurrió con la batalla naval de Artemisio, donde la resistencia griega apenas duró 3 días, aunque en este caso los persas perdieron cientos de barcos. El poeta tebano Píndaro comentó que en Artemisio fue, donde los hijos de Atenas colocaron la primer piedra de la libertad, y no con el sacrificio de los 300. En este sentido, la otra vertiente de la leyenda sobre las Termópilas hace referencia a la imagen de los hombres libres, los griegos, enfrentándose a los bárbaros esclavos de Jerjes. Habla por sí mismo el hecho de que los textos de Heródoto casi no mencionen la presencia 300 hilotas masacrados junto a sus 300 amos espartanos. Los hilotas sustentaban la economía espartana y los acompañaban a la batalla en calidad de asistentes. Plantaban las tiendas, cargaban los equipos, cocinaban, buscaban el agua e incluso cuidaban de las armas de los espartanos. La sociedad espartana poco podía reprochar en este sentido al rey persa. Pasados 40 años, los restos del rey fueron recuperados y llevados a Esparta para ser enterrados de nuevo según los ritos griegos y para que se le construyera un mausoleo acorde a su leyenda. A esas alturas, Grecia le había elevado a la categoría de héroe por su sacrificio. Gracias por seguir nuestro canal. ¿Conoces algún otro mito o te gustaría que habláramos de alguno en particular? Escríbelo en los comentarios. Esto es Humana Revolución. Hasta la próxima y no olvides darle like y suscribirte.